Yesterday early morning. Just because. Vamos a darle al streaming, ¿no? Al directogro. Pero si está corriendo. Creo que no está corriendo, pinche chingadera. Pinche chingadera. Ah, no, sí está en vivo. Totalmente en vivo. Desde la Ciudad de México para el mundo entero. Pinche chingadera. Ah, no, sí está pinche chingadera. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a jugar un juego muy bonito. Muy padre. Metal Gear Solid 3. Uno que le dice Snake Eater. Muy bueno, la neta es de que sí es un juegazo. De época del caldo, pero muy divertido. Me gusta. Me gusta, like and subscribe. Les recuerdo que ya tenemos tienda en línea para que compren su merch del poderosísimo Belion, Mr. Dark Souls, en Shopify, o ¿cómo se llamaba? Springsteen, ¿no? En Bruce Springsteen. Vamos a darle aquí a los detalles del video. Recuerden dejar su likecito ya, como les había dicho, muy importante, porque si no esta madre no va a querer jalar, ¿no? Como quien dice. Pueden dejar sus comentarios para que sean baneados respectivamente por sus ideas equivocadas, ¿no? Que tienen. Pinga womans y pinga manes. Ok. Hace falta un likecito, muchas gracias. Le agradezco su like, le agradezco. Y vamos a compartirlo en nuestro grupo oficial de Facebook. Recuerden, Mr. Dark Souls en Facebook. Si quieren ver unos buenos memes, ahí está todo el contenido, toda la acción. Mr. Dark Souls en Facebook. Bueno, vamos a comenzar con esta chingadera. Voy a jugarlo en inglés porque ando aprendiendo inglés. Estoy expandiendo mis horizontes, entonces el que entendió. ¿Qué dijo? El que entendió y el que no, pues a la pinga con él. Ahora, pendejo, cállese el hocico. ¿Por qué no me dicen que se está escuchando doble? Chingada cola. Cola de chango. Mira, y acá también se está escuchando, chingado. Cállese ya, cállese. ¿Usted cómo le gusta estar gritando? Chingada cola, pues. Aquí está. Vamos a compartir en nuestro grupo oficial Mr. Dark Souls en Facebook. Y pues con un comentario, ¿no? ¡Hola! Ya empezó el comienzo, ¿no? Snake Eater. Qué lástima por mi amigo que tuve que banear por hijo de puta. Así, ¿no? Saludos. Snake Eater. Pero le mandamos un saludo, ¿no? Ahí a su anonimato en el que existe. Nombre del grupo: Mr. Dark Souls. Debería cambiar el nombre de ese grupo, ¿no? Como algo así como el Pingaman y sus amigos, o no sé. Fear in my heart. Mámala. No, a ver qué chingón está, güey. Snake Eater. Soda. Una cubita. Qué rico que es. Ahora, cabrón, ¿qué estás haciendo? A ver, así se ven los comentarios a huevo. ¡Sussurra! Mentira. Volgin, comandante Volgin, con su amor por las pingas. Es mentira. Qué buena está.
Snake Eater. Snake Eater. Muy bueno. CQC, motherfucker. Estaba viendo que Call of Duty salió bien culero. Qué bueno. La neta, qué bueno. Che cagadero de botones. Checando la consola. New Game Plus. Me gusta Metal Gear Solid 3. Vamos a jugarlo en difícil, ¿no? Porque en el stream está muy extremo. El extremo, chingue su madre. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Snake Eater. Me gusta la presentación del juego, es muy bonito. Yo le doy un 10. David Hater. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. Soviet airspace. Así para verse como un legendario Uchiha. Pinches Uzumakis hediondos. Cool, cool. ¿Sabe qué tal nos va con esta chingadera? Espero que nos vaya muy bien con el Metal Gear. ¡Apague su pinche cigarro! ¡Hijo del pingue! ¡Hijo del pingue! ¿Este güey es el Pennywise? ¿Decía? El Pennywise. ¿A qué se referirá con el Pennywise? ¿Estás sordo, hijo de la verga? Ay, pero qué fuerte. Hijo del panochón. Pues creo que ya está permitido que hablemos cualquier sandés, ¿no? En YouTube, entonces pues ya está. Igual díganle a sus amiguitos, dile, suscríbete al canal del Mr. Souls, está muy bueno, Metal Gear. Ace delicious. 6 minutes to drop off. Opening 6 minutes to drop off. Metal Gear Solid, Snake Eater, US Army. ¿Qué pedo con esa pendejada, con esa pendeja leyenda en su casco? Es estúpido, por no decir que es imbécil. Pinche chingadera. ¿Qué pedo? ¿Por qué dice Metal Gear Solid Snake Eater? ¡Qué verga! Yo soy este. Trate de no congelarse la salchicha, dice. Está bien. This is one for the history books. The world's first Halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Soy ese Hideo Kojima. Qué chingón está, la neta. Jack, I've got some important news. ¿Quién es Jack? The CIA has finally given us the green light for the Virtuous mission. Virtual mission? No, the Virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual.
You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. O sea, está hablando de cuando en la Unión Soviética, ¿no? Este juego se sitúa en 1963, si no me equivoco. Pues es una época precolombina, ¿no? Precolombiano. Jaja, saludos a los colombianos. Saludo al patrón. Pero sí, Kaun. No Kaun. No Kaun. Lo chingón es que no se pausa el gameplay cuando pongo pues, mi menú para hacer las transiciones de cámara, ¿no? Una transición de cámara. Ay, ay, ay. Los primeros misiles. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established design bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid. Parece que se volvió miedosito de sus propias creaciones. Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. Afterwards es después. O sea, después del camino. Operation significa operación. Pi significa pieza. Igual pues uno, entonces una pieza. Así se llama el manga anime. Ay, güey, no mames. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove. ¿Cómo que desmantelaron y removieron los misiles? Qué verga. Ah, de Cuba, dice. También los cubanos son comunistas, ¿no? O fueron comunistas. Y ese se ve que es un hijo de la chingada, ¿eh? Hay que tener cuidado con ese jefe. Pinche jefe. El consulado. Cónsul significa cónsul. Ah, mira, los hijos de la chingada de los soviéticos tenían misiles acá para evadir el holocausto caníbal. Pero ese Jeff Kennedy también lo fundaron, ¿no? Turquía. Sí, pero Turquía está ahí en Europa, ¿no? O está en México. Ay, güey. Pinche chingado. Garganta. Garganta profunda. ¿Qué es lo que quieren los chingados rusos al Sokolov? Queremos que regrese a Sokolov. Quiere decir que... En un changón hunt. Either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. Nuclear war or weapon? Or weapon? I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my side. Disappear. I wanna disappear. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov. La cámara engorda. Yes. De pinga. Qué gorda que es. Digo, auxilio. Help. Haz clave morse con los ojos. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? Space rocket. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Semipalatinsk.
We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? Maybe, or maybe No, not. according to our intelligence, he's in Selino-Yas, a place in the mountains. Selino-Yas? to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, Why they're conducting not? a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. And he contacted us. Vaya, por fin va a aterrizar este cabrón. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yas in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. Nomás no se ven ni pingas ahí. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. The clock is ticking. And now, let the feast begin. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. Es súper inútil, pero puede ver a través de esto. Sí. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Aquí sí puedo poner mi cámara hasta arriba, Once it's ¿no? complete, the gunship's arm will Sí latch que onto the digo. balloon and pull it up. Pero me veo más alto así. I'm familiar with the theory. Take it easy. Take it fucking easy. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talon? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm machine guns. Has a machine gun. Alone against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, Te debes de quedar ahí. breakfast and all the rest of your meals in the jungle. In the jungle. El punto de venta de este juego es supervivencia on the jungle. Es como la canción de Guns N' Roses. Welcome to the jungle. Did you hear it? Yeah. Qué ramas. Ah, no mames. Mi mochila, güey. No mames. Ah. The Virtuous Mission. Es un juego de 2003. Sí, ¿no? Podemos investigarlo. ¿De qué año es el Metal Gear Solid? Según yo sí, 2003. Snackita. Pero salió la remasterización apenas hoy, ayer, el otro día. 2004, mira, no estaba tan equivocado. Pues es que obviamente es Play 2, güey. El verdadero llamado del deber. Snake. Demasiada cocaína. Cocaine. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? Well, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training. Comió serpientes este Glad to güey. hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful. You Está might not have a buenas. choice. What about you, Major? What should I call you?
Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. 55 años. Ay, ¿cómo me veré yo a mis 55? Todo pingamán, ¿no? Super pingamán. Es el legendario Super pingamán. Sí. Yes, I do. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a Puedes comer pinga, mi hermano, si quieres. You'll also find some medical supplies. Ya que tanto amas comer pinga. Yeah. Digo, serpiente. Backpack. I lost it in a tree on the way down. Sí, mi backpack. I see. Well, you better go back and get it then. You know where it is? The now the less the I can see it from better. here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. To the action I'll be button monitoring press. your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the country. Exeter, England. My frequency is 140.85. Como en el I'll Metal give you Gear a Solid call if I 1. need to talk to you. If you En el need to talk to 1. me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Okay, I will get it. MUCHISIMO. Ok. Está bueno porque tiene la cámara libre, pero también tienes el modo clásico, ¿no? Que la neta también se ve bonito, güey. O sea, jugar un juego en modo clásico, pues sí te remite, ¿no? ¡Mira una serpiente! Pero no tengo para derrotarle, ¿no? Necesito hacer something, ¿no? Ay, mira, te caes. Pues genial. Ya. Vamos, Snake. Ese audio de selva está bien chingón. Botón de acción. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose weapon from the backpack. Cada vez menos para su remake. Melissa Limón, ¿cómo estás, Melissa? Espero que estés muy bien. Saludos ahí a donde estás. Justo sentada, sentado. Sentada, ¿no? Pues dice que va a estar bueno, pero que también a la vez se ve un poco pinga. De hecho hay imágenes, podemos reaccionar a ellas, de Metal Gear Solid Remake 3. Yo la verdad no estoy muy esperanzado. Dicen que, aparte de la comunidad dijo, ¡ay! Salió muy pinga el remake que salió en la collection. Y yo digo, pues chale, ¿no? Yo como no tengo ninguna versión de Metal Gear Solid 3 y es mi primera vez que la compro, pues estoy a toda macarena. ¡Es lo máximo! De todos, es la primera vez que los compro originales, güey. Entonces está toda madre para mí. Mejor para mí, pinches tontos los que lo compraron antes. Todos bien pinches caros. Como el pinche Tidus, ¿no? Pinche Tidus. ¿Qué dijo? Saludos, Melissa. Me da mucho gusto que vengas. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard. Pero cuéntame más. Digo que según yo podemos reaccionar. Can't leave any traces of your presence. Pero es que o reacciono a la pinche Metal Gear o reacciono al Metal Gear. Same goes for bullets and cartridges too. Metal Gear Snake Eater Remake, ¿no? Delta se llama, ¿no? Che, nombre. Delte. Debería ser Delte porque ya es inclusive, ¿no? No, pero no es oficial el gameplay ese que salió, ¿verdad? Creo que no es oficial. You're a ghost snake in every sense of the word. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you.
Aparte va a ser bien raro que juegue esta madre y luego juegue el remake, ¿no? El gameplay que subieron parece un reskin de Metal Gear Solid 5. Es que eso sí estaría chido, que hicieran así, es que sí estaría chido. En el 5 no hay serpientes para comer, ¿o sí? Es que sí, la neta es que con esas mecánicas y ese motor gráfico sí se vería del 1, güey. La neta sí. Pero se van a pasar de chorizo con... Bueno, no sé, si siguen el guión tal cual al pie así. Está chido. Está chido. Muy buen análisis. Me gustaría también que ampliaran los mapas, o sea, que no fuera tan fiel, que si fuera algo nuevo, ¿no? Estaría chido eso. Porque pues para el pinche juego ya juegas y ya, que sea como el Resident Evil 4. No sé si ya lo probaste, pero también está bueno. Sí, pero que tampoco se pasen de tacaños, que le pongan así, ¿no? Un poquito de sal. De salty. Tacaños, o que lo saquen muy caro, ¿no? Pinches $90 Metal Gear Solid con 2 pinches DLCs. Estaría chido. Estaría chido. No mames, pero si sale echado un Moses, güey. El remake de Shadow Moses estaría bien chingón. Pero está muy difícil que lo hagan así como... Porque hay un remake, de hecho, de Shadow Moses, que es el de... El 4 todavía no. Muy bueno el 4. Es muy bueno Resident Evil 4. 1, 2, 3, 4. Está muy bueno ese pinche juego. Y con su DLC... exquisito. Es muy bueno ese pinche Resident Evil. Pero otro que está bien bueno también es el pinche Spider-Man, güey. No mames, pinche Spider-Man está bien vergas. Está bien bueno ese pinche juego, güey. También está muy bueno. Cuando corre como Naruto el güey. She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years is it? Boss. Boss? ¿Jefa? Sí, soy yo. Jefa. Oh, qué chingón está esto, güey. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell Estás just más by the sound flaco. of my voice. Sí, pero en Spider-Man no se ven los comentarios. Really? ¿Quieres que se vea así como en aquí? What's that supposed to De hecho, mean? puedo ponerte voz también, pero como soy un pingamán, no lo hice bien. No, ya sé que iba a estar bien pelado. Tendrías que esperarme a que lo ponga en las opciones del Play. Qué pensado dice. No te enseñé, ¿no? No, sí, ¿no? Te enseñé. Neta que un personaje como de voz, güey, es único en su especie, güey. Es lo máximo. Es como el Snake, pero en mujer. O sea, imagino que así tiene una actitud el Solid Snake, pero si hubiera sido un teacher, ¿no? Si no fuera un pinche viejo decrépito. Un viejo joven. Pero qué bueno que me dices que te gusta que se vean los comentarios para ponerlos más seguidos, ¿no? Que puedas participar de forma más activa en el chat. Te sientas más feliz, ¿no? Happiness. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No. El Spider-Man, sí, Spider-Man está muy bueno. También otro que está muy bueno es el Resident 8. A mí sí me gusta. Y más con su versión ya en tercera persona está muy chingón. Y pues como son los 5 juegos de Metal Gear, la neta no me dolió nada. Así fue así de, bueno, es un Most Heavy. Most Heavy. Qué pendejo, la atrasé los comentarios. No está bien. De todas maneras salen aquí en automático, ¿no? Qué bobo. He has no enemies and no friends. Only the mission. The mission. You follow the orders you're given. Qué duro, That's what güey. being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics.
Si era yo Snake, si era yo Snake. Sooner or later, your conscience is going to USA, bother you. es americana. You have to choose whether Resident 8 está padre, menos la parte donde sale Dross. A mí ya Dross como que empezó a colmarme la paciencia un poco. El personaje de Dross. El Heisenberg está chido. Bueno, lo que no me gusta es la boss fight final. Que es así como con el tanque, es así como, no mames. Hubiera estado chido la de Magneto, ¿no? Así, la verga, y te avientaba así cosas, ¿no? Pero ese güey volando así, ¿no? ¡Yupi! Pero a mí sí me gustó, de hecho la parte esta de la fábrica es una perra locura, güey. Hay una pelea contra un güey que se llama Sturm. No mames. Por ahí clip en el canal, está muy chido esa pelea. Es awesome. Y de Dimitrescu ni se diga, la mansión de el castillo está bien padre. Es una joya. Es una joya en la corona de PlayStation y Dance Bonds. Y también el que estuvo bien bueno fue el pinche Final Fantasy XVI. Ahora sí que la contienda del juego del año va a estar difícil. El que me faltó jugar fue el Armor Core, pero yo creo que próximamente a ver si lo puedo conseguir. Que sí necesito. ¡Lo necesito! Sí, al Resident 8 nunca he intentado hacer speedrun. Yo lo jugué en Aldea Oscura y sí estaba bien hardcore. Estaba bueno, güey. Snake. Your codename. Ya la cagaste, pinche boss, pinche jefa, ya la cagó. Espirronealo, te reto, te hago un reto, es más, si tú lo espirroneas, yo lo espirroneo. ¿Cómo ves, Melissa? ¿Cómo ves? Pinche Resident 8 está bien chingón también. Y más con su modo tercera persona. El DLC de Rose es criticable. Creo que no es tan bueno como, por ejemplo, el de Ada. El de Ada, no más. El de Ada es una joya también, güey. Está muy chingón. Muy bueno. Pero sí, de este año creo que son todos, ¿no? Dicen que el Starfield, pero esa mamada, ¿qué? Pinche juego horrible, güey. Bueno, no sé, no lo he jugado, ¿no? Pinche juego estúpido y horrible. Y se aspiran del 1, del 2, del 3, los remakes. Yo también puedes que para el platino necesitas hacer esas madres. Yo tengo esos 3 platinos. Tengo los de PlayStation 4 y los de PlayStation 5. Se me fue el pedo. Checha. Practiquen su inglés, es muy importante que practiquen su inglés porque les puede abrir muchas puertas, muchachos. Aprendan inglés. Gotcha significa lo tengo. Ha sido capturado, ¿no? Ahorita que se acabe el diálogo veo lo de poner los comentarios hablados. Creo que no se va a poder, pero puedo intentarlo, ¿no? Try to remember some basics of it. Sí. Yo antes quería ser como Snake, antes de que quisiera ser Doctor House. Qué estúpido. Pinche niño imbécil. Now. Vamos a ver. Denme un segundo. No se vayan ahí, ¿sí? Si se van, voy a ir por ustedes a su casa, jalarle las patas. Voy a meter a escondidas. No vas a saber ni qué te llegó. ¿Qué era? ¿Será Captures and Broadcasting? Sí, ¿no? Shortcuts, Broadcast, Audio Camera, Overlay. Es Chat to Speak. A ver. Ahí debería tener una voz. ¿Cómo regreso al juego, amigos? Ya. Listo. Pues ya pongan, a ver, voy a poner un comentario, ¿no? Puedo ponerlo aquí uno. A ver si sí oye. ¿Sí oye o no sí oye? Hola, Melissa. Oh, Melissa, habla en inglés este cabrón. Es por el perro idioma. Mira, no sabe hablar al cuadrado esta madre. Hola, Melissa. Hola, Melissa. ¿Cómo estás? Pinche. Es que si tengo que poner el play en español para que funcione ese pedo. Y creo que tendré que pausar la aplicación y en pedo. No se escucha eso, no puede hablar al cuadrado esta mamada. Giro, que giro. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Book use? Eso es un pinche cocodrilo, mira. Te voy a enseñar a jugar Metal Gear, güey. Ay, ¿cómo se juega? Con cuadro, ¿no? Puedes dormir a los cocodrilos.
Cállese el hocico, hijo de la chingada. Y ya. Se queda dormidito. Y ahí hay otra cosa, ¿no? Se ve que hay otro bug. Bug cheat. Podemos quitar la cámara esa para andar en modo más básico. ¡Ay, pendeja! Me espantó la cocodrila. Oye, chingadera. No manches. Oh, no, no. Corre, corre, corre. Ay, no, son demasiados. 5 de Julio. 4 de Julio. A 5 de mayo. El 5 de mayo. Traten de no hablar con números porque si no esa madre va a hablarlos en inglés. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya salimos del pantano de los popodrilos. Ahora sí, que empiece la pinche party. La pose de las manitas del Snake siempre está así el güey como un pinche perro. ¡Que viva el 4 de mayo! El cuarto. ¿A cuánto el 4 de mayo? I'm Snake. De si se puede. Tendría que ponerlo en español el play. La neta no quisiera. No quisiera porque se va a poner el Spider-Man en español y le odio. Changos. Sí. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. 4 de mayo. 4 de julio, ¿no? Qué pendejo. And grenades. Ah, yo no tengo que leerlos yo, ¿verdad? Qué pendejo. Ya pueden hablar ustedes solos, ya no tengo que darles voz. También es un poco aburrido eso, ¿no? Siento que ya no. Ahora ya no hablo yo. Hablo la pinche chingadera, ya me quitó el trabajo, esta mamada. Pinche chingadera. A ver, aparte yo leo mejor los comentarios, ¿no? ¿No te gusta la voz que te pongo? Yes, you have to. You have to speak in English. I would like that because I practice my English too. On that way. Is it? Is it or not? Is it? Motherfucker! The uniform option lets you pick your uniform, while the face option lets you change your face paint. Choosing Ah, mira, me puedo maquillar. Ponen un pinche acá, un pinche blonde. Now I have to speak in English. You know? You know or not know it. Elliot, no viendo la repetición aquí de directo, se ve recagado ahí. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Gotcha. Chan, lo tengo. No, y no llegaste cuando estaba traduciendo el comienzo. Que dije lo de... Operation significa operación. Ay, qué pendejo. Vieron, ya me descubrieron estos pendejos. Mira, ahí viene ese pinga woman. Pinga man, pinga woman. Ay, no, mamá. La cagué. Así no era. Cállese el hocico. Pero dale en la pinche cabeza, güey. Ahí te va a llegar. La HQ va a preguntarle. A ver, vayan a ver. ¡Párate, pinche Snake! Confirmen el estatus de ese pendejo que se ha quedado dormido. Hijo del pingue. Del pingue y de la pinga. Te puedes asomar a la izquierda y a la derecha. Es bueno. It's so cool. A ver si no se despierta este hijo de la chistorra. ¿No vinieron a revisarlo? Hijos de la verga. ¿Cómo se ve que sí le chambean? Y ahorita llegan, un cabrón aquí. Déjame pinto el hocico, ¿no? Déjame pinto el hocico para... ¡Ah, no mames! Ya me descubrieron estos hijos del pene. Me pongo uniforme, ¿no? ¿Pero qué será? ¿El Tiger Stripe? Es que ninguno me da... Ah, ¿qué? Este me da 40% más, ¿no? Ay, 40%. Ok. Y hay que poner aquí Face Cam.
No mames, me pone menos y me pongo otro. Menos porcentaje. Splitter ese que me da más. Bueno, ya. ¡No, Snake! ¡No dispares! ¡No dispares, Snake! ¡No! ¡Párate, pendejo! ¡Párate, peleo! ¡Peleo, Snake! Toma, hijo de la verga. Toma. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Toma, güey! ¡Cállate, cállate, cállate! No, me van a atrapar. Corre, corre, Snake, corre, corre. Estuvo cerca. Por poco me descubren. Venga, aquí me oculto, ¿no? ¡Cállense! Tengo entendido que poco a poco te recuperas la vida. No mames, qué desmadre, güey. Y todo por no calcular bien mis disparos. Creo que alguien viene atrás de mí. ¿Sí o no, perro? ¿Sí o no, perro? ¡Ahí viene ese pendejo! ¡Ah! ¡Cállate la verga! No, eso no funcionó. No está funcionando, amigos. Snake está muerto. Bueno, al menos ya nos pusieron aquí. No mames, 0 vida. Pues me acuesto, ¿no? ¿A recuperar vida o qué? Pinche Snake inútil, güey. Inútil es lo que es. Todo es culpa del Snake. Está bien perro darles en la pinche cabeza a estos idiotas. Yupi. Este hijo del pingue. No, no le marque al jefe. No le hable a la policía. Estúpida. Por acá hay otro, ¿no? A ver si de aquí acaso a ver ese hijo de la verga. Mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No mames, pero dale, güey. No seas puto. Pito de chango. ¿Ah, que no? No mames. Entonces ya avánzale por aquí, güey. Avánzale por aquí, güey. Avánzale por aquí, güey. ¿Y qué? ¿Cómo me agarro con triángulo? Ay, qué pendejo. No mames. No mames. You die. Now he's sleepy. Se supone que primero tengo que darle al de atrás para que el de enfrente no se dé cuenta de que me ando chingando a su compa. Nada más que no mames, está bien cabrón. Está bien cabrón, chavo del 8. Ahí está. 1. Pinga, man, ha regresado al juego. Es que estos hijos de puta se despiertan relativamente muy rápido. Ah, pero... ¡Ay, man! No. Es que el pedo es de que se dan cuenta si disparas a algún lado equivocado. Se dan cuenta estos pendejos. Tienen mucho cuidado. Hijos de la verga. No mames, hijo del pito. Es que me agarran así, güey. De que estos putos estén aquí, no me da tiempo de hacer mis maniobras.
Déjenme apuro agarrar lo que está aquí. Snake. Snake. Pinche arma de fuego, dice. Mata a tus oponentes de forma graciosa. Vamos a hacer Snake. Ya. Ya, por favor, ya. Ya pasamos, güey. Who is winning? Rasbit. Pinche Snake inútil. Dicen que cuando hablas inglés, que si no sabes alguna palabra en inglés, de todas formas la digas en español. O sea, que estructures tu frase así en inglés y que no importa que pongas así la palabra en español que no sepas, pero que sí vayas estructurando y ya la otra persona te va a decir el significado y vas a decir, ah, pues qué pendejo. Obviamente, no estoy todo estúpido, jaja. Vamos a seguir practicando inglés. Y ya. And it's fucking done. Pregunto cuánto sabrá adentro. Ay, adentro. ¿Adentro de qué? ¿De quién? Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing. Got it. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Ay, güey, yo creo que... Bueno, pues no tiene mucho caso que le grade porque de todas formas me respawnean aquí, ¿no? Estos hijos del pingue. Ay, güey, que está medio cabrón esta parte. Pero ni pedo, hay que hacerla. ¿Qué estás haciendo, Snake? ¡Chingada madre! ¡Párate, güereja! Ese fue ese pendejo, ¿ya ves? Inútil. Inútil. No se ve. Ah, pero aquí sí se ve ese pendejo de acá. So let's fucking do it. HQ response. This is HQ. Patrol here. What's going on? Respond. What about him? There's something wrong. Support unit, confirm their status. Ah, este hijo de puta. Se camuflajea su pinche cabecita pendeja con el pinche fondo de caca, color mierda. Ya, vamos. ¿Qué estás diciendo? ¡Ay, mamá! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Que alguien me deje tranquilo! ¡No, señor Apache! A ver, ponte este traje verde o no sé. ¡Ponte traje verde! No es con este botón. Definitivamente. Uniform. Leave. Leave me alone. Leave me alone. Hijos de la verga. Hijos de la verga. Ah. What's wrong? What's wrong with what? What's wrong with what? ¡Ay, otro pendejo allá! Siguiendo esos hijos de puta. What's wrong? Hijos de su pinche madre, ya lárguense. Aparte llegaron más. Ese putazo que se mete. Muchas canciones de alerta, también verdes. Uy. ¿Me vio? Nah. Es estúpido.
que avanzar un poco por acá. A ver si no me ven estos hijos de perra. Es que seguro hay uno ahí, güey. Ah, vale pito, Snake. Mira, ahí hay otra parte. Si llego aquí ya, tal vez la arme. No mames, pero ¿por qué se levanta este pinche estúpido de mierda? Digo, ay, auxilio. Ay, no mames, me sudó. Ah, no mames. Come on, Snake. Súbete, hijo de tu puta madre. Muchísimo cuidado, güey. Si se llega a levantar el Snake, valió pinga, ¿Dónde vas? Pinche pollito. Ya, güey. Nada más tenemos que aterrizar aquí. Y lo tenemos. Pero ahorita que pase el caution. Oh, no mames. Pues sí lo logramos. Apparently. Si todo sale bien, deberíamos poder bajar por aquí y se acabó. HQ. This is HQ. Patrol here. No problems detected. Understood. Return. No mames, chinga tu madre. Aquí no hay nadie, güey. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Váyanse a la verga. Aquí no hay nadie, güey. 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 Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie, güey. Aquí no hay nadie. Ay, qué pendejos. Aquí no hay nadie, hijos de su puta. Qué perra mamada, güey. ¿Funcionó? Chinga, pues si yo vi a alguien que estaba arriba, ¿dónde se metió? No mames, pinches idiotas. HQ. Lo perdimos. This is HQ. Patrol here. We've lost sight of the intruder, going into high alert. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. No creo que esté cerca. No mames. Qué cabrón está. Pues ya pasamos, güey. No vas a necesitar un rato este pedo. Pues es de paciencia. Metal Gear siempre ha sido de paciencia. La verdad es que es un juego que por sus mecánicas puede que ya quede un poco obsoleto, ¿no? Pero pues sí, ¿cómo le hago para matar a todos esos cabrones? Sí traigo mi pinche cuerno de chivo, pero tengo entendido que siguen spawneando a madres esos güeyes. O sea, no se detiene el spawn. Entonces pues eso es un problema, güey.
Y se te acaban las balas y ya. La forma es así, que te escondas y que ya no te vean. Chale, güey, ni curarme, por lo menos. Modo intrusión. Resiste Sokolov ahorita ya. Por lo menos podemos poner a ver a Alex Snake. A ver, lo que sí quiero es quitarme ya la cara, ¿no? No, pues el splitter, ¿no? Y de uniforme, pues el olivo, ¿no? Está chido ese. Pues está chido, güey. Traje milico. Mm. Tit. ¿Todos seguirán allá afuera? Pues no se ven, ¿eh? HQ. This is HQ. Control here. No problems detected. Understood. Pues ¿saben por qué nadie se detecta problema? Porque no hay nadie aquí. Aquí no hay nadie, ustedes están locos. Se fue destruyendo todos los papeles del changonjón. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? Brian Cumming. You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. Yes, I do. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? Zero. Lefty Zero. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. ¿El Cero? Hijo de su pinche madre. But we've got no time for this. Bueno, no es que sea spoiler. Está bien, coronel. Colonel. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. Malísimo él. Se ve que es todo un villano. ¿Quién diría que ama la pinga? The
The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from Keep capturing me inside. 1 hora de directo. even if it Le meant llevamos, killing me vamos in the bastante bien. process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Vámonos ya. Leave it to me. Sí, déjame a mí ese pinga, yo me encargo. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? ¿Habla ruso? From my mentor. ¿De vos habla ruso? Is that so? A la verga. Cosas que se te olvidan y que son geniales. Having second thoughts. No. I have no love for this place. Let's go. Let's go for it. Pinche soncolom. Major, this is Snake. This is Sokolov Snake. is safe with me. He's doing fine. No No injuries. injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. Están muy pendejos, no se dieron cuenta que estaba atrás de unas cajas. We lost contact with the boss sometime. A pesar de que me vieron así en lo pinche alto. ¡Ahí está, Probably just a güey! weak ¡Está! signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Pendejos. Son pendejos, güey. Es que... Qué cabrón. Póngase atrás de mí, le dije, cabrón. Joder, la chingada. La neta sí voy a matar, güey, me vale madre. O sea, sí está divertido ir así con sigilo y que hay pobrecitos soldados, pero también, güey, hay que matarlos a la pinga. Por imbéciles. ¿Por qué están ahí del lado contrario? Deberían ayudarme mejor. Ese güey. Sokolov. Y la niña que está allá atrás. Freeze! He got me. Parece ser que después de todo no soy el gran Bean Bonds. Mátales. So this is the legendary boss. I lost a lot. Huh? We meet at last. At last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. What's a GRU soldier doing here? Pinche Eminem cualquiera. Soldier? Un Spetsnaz. He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Don't you forget it. Josh Keaton. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Hola, mister. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida a la clase de inglés del Belion. Now today.
¿Cómo ves al Ocelot? Ese es Revolver Ocelot. Pero es una versión joven aún porque fue en los 60s esta aventura. Porque es una precuela, se le llama. Patealo. Y se supone que son compatriotas de ese güey, ¿no? Porque también es ruso el pinche Ocelot. Ocelot. Aquí se llama nada más Ocelot. Mira. Sokolov, take cover. Y ese es Snake, nuestro héroe. El Ocelot. Not the boss, are you? Algo anda mal. ¿Esa es su unidad? ¿Sí trajo su unidad? No me acordaba de eso. Los Pinga Boys. Crew operatives. What is that stance? CQC. That gun. ¿De qué se ríen del Snake, hijos de la chingada? Anda, yo me reí. Contagioso. Y se la atoró, la pinga. Y agarró al Commander Ocelot, güey. Es de color. Major, leave it. Shoot the other one. Whoa! El Mayor Ocelot. Con la bala que iba a matar al Snake, ¿no? I see what you were trying to do, but testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! Pinche shalashasca inútil. You're pretty good. Was some fancy shooting. You're pretty good. You're pretty good. Pretty good. You died. Pinche Snake. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, What? sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about Está the más whole caliente thing que la stinks. Cuba, I agree. dice. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you.
Ay, güey. No sé si agarrar los objetos que están aquí. Pichi Ocelot no aguantó. La pichi madriza que le metí. Pichi Snake. Vámonos. Supresor de... Ah, mira, qué chido. Pero aparte no me van a dejar mis ítems, ¿verdad? Voy a tener que reiniciar la Virtuous Mission desde... Bueno, no la Virtuous Mission. La misión de Snake irá. Sin nada de ítems, ¿no? Dolly Novot no. Dolly Novot no. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. El mejor que el grupo de ofrecer. I'm finished. Calm down. Y estoy I'll get you acabado. out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. ¿Qué fue eso? Es el Changon Hot, ¿no? Ah, no mames, ese es el Changon Hot, güey. Qué piola. That's what they were making. Ese es el Metal Gear en turno. Ese es el arma nuclear The que... Shagohod. The dreaded behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain. Oh yes. Donde sea, Without dice. support from friendly units. Mejor ni te pongas enfrente porque... Tank capable of operating solo. Bien chingón. Is that thing finished? No, this is only the end of phase 1. Pues está bien ya su prototipo, It ¿no? won't be truly finished until we complete phase 2. Phase 2. The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War. Como lo escuchó. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. Ni modo. Ahora sí le toca. Phase 2. ¿Phase 2? Take me to America. Pues la Phase 2, haz de cuenta que lo que le ponen es los cohetes para propulsión rápida. Got it. Let's Le go. ponen los cohetes de propulsión rápida y esa es la fase 2. Y creo que también el lanzador nuclear. ¿Sí lanzaron esa madre? No, la lanza Volgi, ¿no? Después. Sí, es que esta primera fase es como el prototipo nada más de, pues, el railgun y esta madre, ¿no? Como el mecanismo bipedal, ¿no? Que puede hacer los taladros. Pero sí le falta todavía a ese chavo hot. Que hacen pruebas para determinar si sí es útil o viable las armas nucleares. O es que no son las plataformas, ¿no? Más bien. La plataforma de arma nuclear. Ahora se cayó el stream o qué. Ah, no, mira. The boss. Ella es la mentora de Snake. Lori Alan. La jefa. No mames, a la verga. Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Y ahí llega la Cobra Unit, ¿no? Qué duro para el Snake, ¿no? Porque dice que si no la ha visto en 5 años, ¿no? Poca madre, güey. Y aparte de vos ya tiene su propia unidad, güey. Fíjate que poniéndolo en contexto, si pasara eso en la vida real, será así de, no mames, qué pedo, güey. ¿Ese güey está volando? La estrella de la patrulla roja. Llevaron a Sokolov.
My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. The end y the fury. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. Es hora de irnos a la pinche profundidad del infierno juntos. Pero también está su ex amado. It's raining blood. Está lloviendo sangre. Esa es la de Tetris, ¿no? Y ahí está el Shadow Row también. Pinche güey paranormal. Ah. Y el coronel Bolgin. O sea, qué cabrón, güey. Está en una unidad completa entrenada por los Estados Unidos y el pinche coronel del Gru, ¿no? Y el ejército ruso. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. También pensó que sí le iba a unir al Jack. Boss, what is this? Estás con todos los malos. Dice ahí. ¿Ese es el que se fue? ¿Se fue con quién? ¿En el 5? No. Ah, bueno, sí, está en el 5, el Capitán Bolgin. Sí. No mames. Está bien cabrón porque dice la voz que va a desertar a favor de estos culeros y les trajo un lanzador de cabezas nucleares y 2 cabezas nucleares. 2 cobras. Este güey es un pinche novato. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Mira, la voz es tan cabrona que le desarmó su pistola. Sin que se diera cuenta el Snake. ¡Au! Oh, no mames. He's seen my face. Can't let him live. El Capitán Bolgin. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. Pinche Snake inútil. Qué duro, güey, confiar en alguien y que sea una hija de su perra madre, ¿no? ¿Ve? Te va, le rompe una costilla al Snake. Pero todo es por su bien del Snake. ¡Ah! ¡Viste la verga! Pinche boss. The new blood has been rejected. La voz está como al nivel del Itachi, ¿no? Pinche voz. Are we done here? Vámonos ya. Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Pinche voz. Ay, güey. Drift away.
My place is with them now. Salte, ¿no? Eso no pasa, güey, no salta. Y el Jack. Todo moribundo. Sí, pero cabe decir que este Snake está más manchado que los otros Snakes porque sí tiene técnicas de supervivencia más cabronas. No mames, qué triste, güey. Pinche boss. Snake, can you hear me? Yeah, just barely. Apenitas, dice. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, Que tiene que tratarse sus heridas ahí ahora. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. No mames, si el Volgin ya lo quería pinche matar. No, verga, pinches balas con puño. No, desmala. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. Pinche Snake tibio. With the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using Te puedes ver la pinga, dice. And surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the Tutorial de cómo curarse. the weapon window button and use the left stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do. Bandages. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound. Laceration significa laceración. Styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. Wound significa herida, If you ¿no? do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? ¿Qué? Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Treat those wounds. ¿Es aquí? Es el codec, ¿no? Pinche codec. Cure. Es tutorial de cómo curarte. Si lo ocupas de vez en cuando. ¿Qué hay que hacer? A ver, primero... Esto, ¿no? Dice que es un corte profundo. Sangrado. No se ha aplicado vendaje. No se ha aplicado desinfectante. Ponemos vendaje y desinfectante. Y ya, ¿no? Bleeding. Séptico. Ah, no es suturación, ¿no? No mames, ¿sí ahora? Es séptico, ¿no? Ya curamos una. ¿Y esto qué es? Fractura de hueso sin vendaje. Con esta madre, ¿no? Fractura de hueso sin vendaje. Dolor de pinga. Corte. Séptico, desinfectante. Vendaje, ¿no? Ajá, corte profundo. Todo cortado este cabrón. Y otro corte. Ya, te curas. Todo pinche parchado el Snake. Así, ay, mi cabeza. Oh, esa es la que sí dices tú, no mames. ¿Serías capaz de arreglarte esa madre tú? Pero aparte se pone esa madre aquí. Y te la había caputeado, ¿no? Pinche Snake inútil. Se lo puso al revés. Pero pues también se puso una tablilla según aquí, ¿no? ¿Le dolía? Pinche Snake. Tratándose sus wounds.
Good job, Snake. De nada, güey. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Que me enviaron Fulton. Y lo que pasa que todavía está más cabrón también. Porque pues podrían decir, bueno, una bombilla ahí, pinga. Esas madres, no mames, están muy cabronas. O sea, el calor derrite a las personas. Así en un área muy grande, y hay reacción en cadena. Entonces está muy cabrón. Mira, llevan un chagonjón. Entonces una amenaza nuclear está culero, no está tan chido. It's not cool. Pinche carrito Hot Wheels ese, ¿no? The boss. Pues el Snake sí quería ir ahí con la de boss. Pero pura pinga. Sí, güey. No mames, pinche ocelot inútil también. Ah, mira, ahí va la Eva. Qué guapa que es ella. Y que aparte esa madre, pues de lo sacó del ejército de los Estados Unidos, güey. Su perfume, güey. Ah, entonces la chasca ya sabía. Ah, pues es que es Adam ese güey, ¿no? ¿Y cuándo se metió, güey, aparte? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. Les pusieron como algo raro en las cejas, güey. Kiss of death. Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, Hasta los celos se caga, ¿no? are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Cállese a la verga, dice. Colonel! Sí, otro todavía le dice, oiga, son compatriotas esos güeyes, neta va a hacer esa mamada. Y pinche Volgin está loco, güey. Y pues esa madre, como está en nombre de Estados Unidos, pues así, esos culeros fueron, ¿no? ¿Y quién fue? The Boss, güey. Eso es lo que caga todo también, ¿no? Y este güey ahí. No mames. No mames, güey. Yo todo este tiempo, así como que cuando vi esa secuencia, pensaba que era como en la imaginación del Snake. Pero pues no mames, se inventaron esa madre.
Todo este tiempo. Ah, todo ese tiempo no. Ah, mira, aquí ya lo avancé. No, nueva fila. Nueva fila. Konami Presents. Otra vez, Snake Eater. ¿Cuánto tiempo lleva el directo ya? 1 hora 30, pues media hora más. Yo creo que sí llegamos a conocer a Eva. También un gran personaje, güey. Uy. Tiene muy buenas razones para ser un gran personaje. But I feel in my heart. I was the queen. I give my life, not for honor, but for you. Snake eater in my tongue. I feel the dream, snake eater. Ay, güey, me dio sarna en las manos, güey. Let's try to survive. Pinche misilazo, la verdad. What for you, snake eater? Made a dream, snake eater. Snake eater. Una semana después. Vaya que el tiempo pasa corriendo. Approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Van a mandar el Snake otra vez. Free system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. Si fallas, te van a pinches funar, güey. Y que la misión es recuperar a vos. Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. ¿Y qué pasó con The Boss? ¿Y por qué te dejaste pegar? More like an interrogation. According to them, I'm a leader and an accomplice to the boss's defection. Que también es cómplice. They're just looking for escape. No mames. Does that mean they're after you too? Poca madre. Let's just say neither one of us is going to be made a national hero. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about?
The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. Un cubano, dice. Toma, Snake, chingate un cubano. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided Una whether to reunión. execute us? No. Something even bigger. Necesito algo Yesterday, más the White grande. House received an unexpected call. Ok. Una llamada. Johnson? Ok. Yes, I hear you, Mr. Chairman. Mire, It was a tenemos hotline un call pedo. from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. Pues mira, tenemos un pedo. One of our country's main design bureaus, OKP-754, was El diseño de la bomba. destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a Y signature that appeared no to come from one mames. of your Detectaron la operación virtuosa. Any of this sound familiar to you? Ahí va vos con ellos, ¿no? Retaliation, No I have mames. placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. Valiéndole madre, dice. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. No But my mames. power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin, of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. Serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military Top secret research significa facility, top was secreto. destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And Eso the es correcto, American bro. government denies any Andan involvement peleando los in gobernantes así de no mames, ¿tú se aventó la bomba o qué? That's correct. We were Sí, not sí fue involved todo. in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? Ah, es que el In otro... violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. Es que el otro día, lo que usted no sabe es que el otro día vimos que había algo ahí en su espacio aéreo. Sí, se veía raro y fuimos a investigar. No sé qué más decir. Insist that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our Ese güey no government sabe had nada. nothing to do with it. And I would like Huevos. dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. Government. Es el American Government. Tiene una semana para arreglar su desmadre. And recover the remaining nuclear device. Todavía queda un remaining device. You must find some way to prove your innocence. Inocent significa inocencia. Yes, preferably something
Painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. Que hay que matar a vos. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. Ay, sí. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Que como recompensa. Means nothing. Ah, mira. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. No mames, pinches. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. Oh, revenge. A nuclear attack on the United States? No. I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? Ese pinche presidente siempre metido en pedos. It will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to Tiene prove that que America ir. was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Sí. Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. A chinga, ¿quién You were her decidió last eso? apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no Ya choice. cagas, dice, ya valió madre. No mames, qué duro, güey. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites. Ah, mira. So you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? Ajá. There was a defection in September 1960. You remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB in exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. I've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with Es him que when es you get- spoiler, güey, pero... Pues bueno, ahorita. Porque a lo largo del juego, la primera que conocemos es a Eva, ¿no? Que es uno de los infiltrados rusos en las filas de Volgin. Y Adam ya es hasta el final del juego. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Que me olvidó cargar el otro pinche control. Llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Póngase duro, Snake. Snake, si no mames. Una semana después, güey. Si está recuperado, Nel. Es que aparte de la pinche radiación, quién sabe si le haya afectado o no realmente. Eso también es un misterio. Ah, la selva, the jungle. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod. And then destroy it. And finally, eliminate the boss. Alright. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volk.
I'm not a También ese hired güey. killer. I know. That was the Kremlin's demand. El Kremlin, You mean it güey. wasn't just a request? La agencia What's it to rusa, us if the Khrushchev inteligencia. regime is threatened by the colonel and his faction? No mames. If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Cheers. Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, Tom. I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square 0. My frequency is 140.85. 0.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. No me va a quitar su licencia. Nosotros nos van a cargar la verga y ella no va a sacar, ¿no? 145. Pinche igualdad de antes. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same. 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. He'll be going up against some of the world's most advanced Porque, bueno, es que muy poca banda vio el de Metal Gear, ¿no? El de Metal Gear Solid 1, pero sale un güey que se llama Jefe DARPA. El Sigint es el Jefe DARPA. Mr. Sigint. Got it. Mr. Sigint. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No me one else sucede. would dare come close. The password Tiene is, radiación. who are the Patriots? And Lali Lulelo. Lali Lulelo. Gotcha. Who are You've been the equipped with a Patriots? 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought Lali standard funds Lulelo. procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent. To the Khrushchev regime, at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Pinches traidorcitos, todos esos cabrones. Bueno, Sokolov no tanto. Bueno, sí, también pinche traidor. Tú ser como un Einstein, ¿no? Al final de cuentas, el hijo de su pinche madre. Pinches soplones, todos. Hijos de la verga. Ahora sí, que comience el Snake Eater. Aquí es difícil porque me gustaría como conseguir varias cosas antes de empezar, ¿no? Comida y todo ese pedo. Es importante tener comida. Hay que seguir avanzando por aquí, ¿no? Mira, ahí se ve que hay algo. Ah, pero no tengo otra arma. La de dardos tranquilizantes, güey. Backpack. Aquí, ¿no? Stun grenade. No tengo el arma de la otra. That's fucking weird. Pensé que sí la traía.
No, pues ni pedo. No traigo esta pistola. Yo no traigo la de tranquilizantes. Me voy a poner el supresor. Sí, pero si le dispara a esta serpiente se muere, ¿no? Y ya te la comes a la pinga. Al rato me la como. Del Muchi North. Básicamente vamos a avanzar por el mismo lugar hasta llegar ahí a la locación. Ah, mira, pues es aquí, ¿no? Esta serpiente ahí, güey. ¿La vieron? Híjole. Y otra serpiente arbolícola. Serpiente arbolícola. Vámonos. Ahí está esa chingadera en la que aterricé. Estaba en la patrulla de la voz, casualmente. Caballo de voz. Looks like death wasn't ready for you yet. No más. Boss. That arm still hurt? What are you doing here? Otra vez, no mames. Mi pistola. Ay. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss. Pinche Snake pendejo. Está muy verde. I'm not your boss anymore. Ya no soy tu jefa más, dice. Se acabó, dice. Go back to your boss. Hay que pagar esta madre ya. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. Esto no es América. No mames, ¿no es América? Yo pensé que sí era. No, mi nave. Mi nave, vos. No mames, espérate. ¿Cómo voy a regresarme a los Estados Unidos? Estamos unidos. Pinches calzones aquí, güey. Vale, pito. Toda la pinche ropa ahí. Ni acomodas. ¿Por qué traicionaste a los americanos? No lo hice. What about me? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? Elijo ambos. Porro o amigo, dice. You don't know the truth yet. Elijo el porro. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. Así que pues nos vemos. Ahí se ve. But you can't defeat me either. You know me too You well. can't defeat me either.
Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. Oye, deja mi bandana. Y le pisa la pinche mano, güey, hija de la verga. If we meet again, I'll kill you. Now, go home. No mames. Me encontré de vos. ¿Y por qué no la mataste, pendejo? I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. But she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Yes. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent. Basta de sentimentalismos, Snake. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. Ok. No dejes que te vean, pase lo que pase. Aquí no me escondo. What the hell is this? HQ? HQ. This is HQ. Patrol here. Este güey no me verá. Enemy intruder. Commence a little... Who's that? Cállese la verga. Pues si logran alcanzarme, pendejos. ¿A dónde, hijo del pito? Esto es rápido, esto es un mamey. ¡Cama, modo! ¡Oh, en serio! ¡En serio, Batman! ¡Superman! ¿Sabes qué? Ah, es que no traigo pistola, ¿verdad? No te pongas esa pendejada, Snake. No mames, haz algo, hijo del pito. Creo que así no era. Sí, me morí, pendejo. ¿Qué me andas bolseando, pinche estúpido? Ya. Ya esto ya nada más es cuestión de llegar, ¿no? Valió verga. ¿Cómo ves? Fucking do it, man. Ok. Ah, no se vale. Si yo lo había hecho primero. Ok, vamos a intentarlo otra vez. Lo bueno es que es rápido. Qué bueno, porque me acuerdo que la versión de Play 3 era una pinga estar esperando. Para que hijo del pito. Chingo a su madre. Goodbye.
No, there is not. ¿Los puedo cargar? No me acuerdo, güey. Ah, sí, mira, sí. Así los cargas y los avientas a la verga, ¿no? ¿No te quieres caer, hijo de tu puta madre? ¿No te quieres caer, hijo de tu puta madre? Pinche pendejo. Ok, parece que por allá ya no se ve otro pendejo. Entonces vamos a decir así, ¿no? Sigilosamente. Porque la neta no quiero que me descubran otra vez. Y es que sí le falta, a este Metal Gear sí le falta el sigilo así en conclillas, güey. Sí está pesado andar así como pinche... Pues eso, acostado todo el pinche camino. Aquí no me acuerdo de si hay algo, si no hay algo. No se ve, ¿verdad? Ah, mira, es que no se ven esos hijos de su pinche madre. Ahorita que tengamos chance. Mira ahora. Pues ya, ¿no? Se desmayó. También hay forma de matarlos así con esta mamada. Por ejemplo, te pones así y pues te agachas. Y ya, ¿no? Ya está muerto. Para que no se levante, ¿no? Porque también es una monserga estar ahí batallando con ellos. Y aquí... Ah, mira, sí hay cosas. Podemos ir por ellas. Pensé que las habían quitado, pero pues ya. Ahí están. Ah, mira, ese medicamento nos ayuda. La granada de humo, pues no sé para qué muy bien. Oh, yo creo que después de la cinemática de Eva, sigue una secuencia ruda de combate. Hay que matar a los Space Nuts, ¿no? Estos también te los puedes comer. Pero tienes que romperlos. Raspberry. Pues ya prácticamente está la instalación otra vez, pero no sé si tiene seguridad. No puedo lograr recordarlo. Me supongo que no. A ver, vamos. Vamos allá. Aquí realmente no recuerdo si hay objetos que valgan la pena. Ah, creo que abajo sí hay algo. Ah, no, pero no es aquí. Es en otro lado. In the side. De acá que... Oh. Oye, ¿qué es eso? Una pichi rana. Pero de aquí no le va a poder dar con mi pinche cuchillo. Ah, mira, la AK-47. Esa arma ya no la podemos poner. Backpack. Weapons. Y podemos ponernos AK-47. Y mira, aquí tenemos la comida. Ahorita no vamos a comer. Solo vamos a ponernos esta madre. Para... pues matar esa pinche rana, ¿no? ¡Hora, pendejo! Ya, ¿no? Sí, aquí estoy. ¿Y acá qué? Full smoke. No mames. Bueno, tal vez sea por arriba, ¿no? Creo que sí tengo que hacerlo por arriba. Hay que intentarlo. Ah, es que puta luz. No me deja ver bien en pantalla, güey. Ah, ok.
Acá no me acuerdo si había otra cosa. Creo que es una revista, ¿no? O algo así, no me acuerdo. Ah, mira la cara de zombie. Y acá abajo. Ah, mira ratones y cosas. Igual te los puedes tragar. Creo que hay una mecánica ahí medio oculta. En la que pues te puedes comer esas madres. Digo, les avientas esas madres podridas. La serpiente. Mira, por ejemplo, ahí que ya tenemos un poco de hambre, podemos comer. Y ya nos restablece un poco, pues, de estamina, ¿no? Que es como lo chido. Puta. Ándale, Snake. Mira, me puedo comer esta madre. Ese es el video de cómo come el Snake la serpiente. So cool. Very tasty. Not too bad. Y ya, ¿no? Ok. Y pues dijimos que por arriba se ve que pues, se puede agarrar algo. Es que hay como que avanzar con cuidado y luego caer, ¿no? En la parte de arriba, la parte superior. Eso es lo que hay que hacer. Mira. Ay, no. Ah, chinga, chinga. Ah, mira, qué tonto. Se puede subir. Ay, pero qué pendejo. Se puede subir aquí. Caja A. Pues desconozco si hay otro objeto por aquí. Pero ya agarramos lo que pudimos. Ah, mira, detector de minas. Ah, mira, que sí se puede abrir. Ah, esto es lo que estaba buscando. Con ese ya podemos ver las cosas. Ay, no. Me cuesta trabajo adaptar un poco a los menús, puta madre. Backpack, puta madre, pues. Backpack. Aquí nos ponemos el thermal goggle. La chingadera. Y el MetLife. Y pues nos ponemos los thermal goggles para investigar si no nos falta algún objeto. Ah, bueno, demasiado tarde. Who are the Patriots? Sorry I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? No se lo Who are sabe. the Patriots? Answer me. Emboscado. Get down!
No dijo la contraseña. Pero esto se va a poner bueno. Hijo, es que Eva también es uno de los personajes más sexiest, ¿no? Hijo. Hijo. The name's Eva. Ah, bueno. El de Snake. Una femme fatal, ¿no? This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? What happened to Adam? Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were? Yes, Why? because I can do things he can't. Sí, se ve que sí. I heard you used to be a code breaker for the NSA. Sí, se ve que sí. ¿Qué pinche clase de respuesta es esta, cabrón? Sí, sí, se ve que sí. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Está bien chingón ese Snake porque está bien chingo de armas. Eso está bien vergas. Bueno, también el David sabe. Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Pinche. Hijo. Don't worry though. The one I've got for you is American. Que es su traje de aviadora, ¿no? Está bien chingón. Piloto. 45, Esa escena está bien chingona también. Es que Snake es muy aficionado de las armas. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. Muy bonita The pistola, sight ¿no? system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. Está chida esa escena, güey. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. Que habla de todas las características de la pistola. Nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Oh. Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. Un traje de científico. You had this with you, didn't you? Ah, la pistola. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then. Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Es increíble. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area and you'll reach a cave. Move through the cave and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse and you'll come out just south of the lab. Got it. And just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady.
That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Eso está bien chingón también, güey. Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. You'll never make it in your condition. It's a jungle out there. Jungle. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information, nothing more. You look disappointed. All right then. I'll do something special for you. Pinche Snake. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. Eita. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? También entrenó de voz, ¿verdad? I don't know if I can trust anybody. Todo traicionado el pinche Snake. Can you get that? Pues sí, es el mayor Tom. She's right, Snake. You should get some sleep. ¿Están escuchando? Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Ok. Okay. Ya acabamos con nuestras 2 horas de videojuego, ¿no? Sí, güey, vale puta. Sí, I wanna save. Extremo. Pues cámara, ahí está Metal Gear Solid 3. Está muy bueno. Bebé, todavía sigue la secuencia. Una escena post créditos. Pinche radio. Serán viejitos esos, entonces. ¿Pero con quién se comunica? ¿Con Sokolov? Podría ser que fuera su amante, ¿no? Del Sokolov también. Hijo. The Snake. What's the matter? We're surrounded. I see 4 of them. 4 of them. Esta secuencia está difícil. We've got company. It's the Ocelot unit. Let's get out of here. Hurry. Don't forget your gear. Here, give me a hand. We can use this to get to the basement. Ocelot. Damn it, Ocelot. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Okay, I'll keep them busy. Don't go dying on me now. Cámara. Ay, mis enemigos. Pues hay que salir a la verga, ¿no?
Espérate. Párate, Snake. Lanza la bomba, hijo de puta. Apúntele bien, oiga. No, pues me morí. Thanks. No mames, maldito. Y pues ya. Ya luego seguimos con esa secuencia, ¿no? Donate. Blue Point Games. Está bueno, pinche Metal Gear. Nada más que sí me hace falta acostumbrarme a los controles. Está difícil.